Hola, buen día. Mi nombre es Juliana Castañeda Alzate. Este es un video para el curso de Derecho Penal General y ya estamos en la fase 5, que es la estructura del delito. Entonces, figuras del derecho penal de autoría y participación. En el ámbito del derecho penal colombiano, las figuras de autoría y participación son fundamentales para establecer quién es el responsable de la comisión de un delito y en qué medida contribuyó al mismo. Ambas figuras están reguladas principalmente en el Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000, y sus disposiciones tienen como base la dogmática penal moderna que sigue la teoría de la acción y la culpabilidad. Eh, Dentro de este sistema, entonces tenemos uno que es la autoría, dos la participación, en este caso entonces vamos a hablar de la autoría. Entonces la autoría es la figura penal que describe a aquella persona que por sí misma comete un delito, ya sea actuando directamente o a través de un medio de su disposición. El autor es quien realiza la acción típica y es el titular del comportamiento que se encuentra dentro del tipo penal. Entonces aquí tenemos las modalidades de la autoría. Entonces, uno, autor directo o material. Entonces, es la persona que realiza directamente el hecho delictivo. Por ejemplo, una persona que dispara a otra causando su muerte, una persona que roba a alguien, o sea, es quien realiza el hecho como tal. El autor mediato. Se refiere a cuando una persona, sin realizar directamente la acción delictiva, la causa a través de otro ser humano o de un instrumento que tiene control. El autor mediato actúa indirectamente a través de la manipulación de otro sujeto, quien no tiene conocimiento de la criminalidad del hecho o no está en la capacidad de discernir. Entonces, por ejemplo, un jefe de una organización criminal que da la orden y la otra persona lo hace, o por ejemplo en una empresa que le dice que haga, o sea, que tome una decisión o que firme algo y esa persona pues digamos no sabía y aún así se comete el delito. También está el autor colectivo. Es aquel que forma parte de un grupo en el cual todos contribuyen de manera conjunta a la realización del hecho conjunto. No es necesario que cada miembro del grupo realice la totalidad del delito. Entonces, no sé, van a robar una casa. Entonces, uno es el que planea, el otro es el que le ayuda a subir por la ventana, el otro es el que se sube por la ventana y es quien, digamos, saca las cosas y las va a pasar. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que tengo acá es, por ejemplo, la vigilancia, el transporte, la negociación, en fin. Digamos que es, es un tema que se ve mucho en Colombia, entonces por eso puse el ejemplo de la ventana, para que sea un poco pues más real. La dogmática aplicable a la autoría. Entonces la dogmática moderna distingue entre autoría directa y autoría mediata, apoyándose en las teorías de la acción y la conexión de causalidad. El autor de un delito es quien realiza el núcleo de tipo penal de manera directa o indirecta, y esto implica la existencia de una acción penalmente relevante que da lugar a la responsabilidad penal. Y la teoría causal establece que el autor es quien genera el resultado típico, como la muerte, el daño o el fraude, ya sea por acción directa o indirecta. Y tenemos la parte 2, que es la participación. Entonces, la participación es un delito. En un delito se refiere a la intervención de una persona en un crimen que es cometido por otro. La persona que participa no es el autor directo del hecho, pero contribuye a que el mismo de alguna forma, ya sea ayudando, instigando, cooperando en la realización del delito. Entonces aquí tenemos las modalidades de participación. Entonces el primero es el cómplice, es quien ayuda, asiste o facilita la comisión de un delito realizado por otra persona. La intervención de esta persona es secundaria, digamos que no es el autor intelectual, pero sí ayuda. Por ejemplo, una persona que proporciona el arma a quien va a cometer un delito. Pues digamos que si yo tengo un arma y si yo tengo todos los papeles y todo está legal, pues no se la va a prestar a otra persona porque sé que muy seguramente va a cometer un delito. En ese caso, pues yo sería el cómplice. Instigador es quien induce a otra persona a cometer un delito. El instigador no realiza la conducta delictiva, pero atienta a otro a llevar a cabo la acción. Por ejemplo, alguien que incita a otra persona a matar a un tercero por motivos personales o económicos, o digamos que acá en Colombia pasa mucho el tema de la cizaña, entonces, bueno, es que esa persona hizo tal y tal y tal y tal, y no sé, fue y le pegó, hizo algo, y fue causado por un instigador. El encubridor
Es quien auxilia a un delincuente una vez que el delito ha sido cometido, con el fin de ayudarlo a eludir la justicia. Aunque el encubridor no participa en la ejecución del delito, se convierte en el responsable por su intervención posterior, como ayudar al delincuente a esconderse o destruir pruebas. Por ejemplo, una persona que esconde a un criminal después de que se ha cometido un asesinato. O, por ejemplo, en algunos casos que hemos visto, por ejemplo, de violación y demás, que a veces tienen apoyo, no sé, de los familiares o algo así para eh, eliminar pruebas o cosas así. Entonces, esto sería, pues, digamos, un encubridor. Dogmática aplicable a la participación. En la dogmática penal, la participación está vinculada a la teoría del dominio del hecho y la teoría de la autoría inmediata. Aunque el partícipe no realiza directamente el hecho típico, se le contribuye responsabilidad porque su intervención fue crucial para la consumación del delito. Entonces, independientemente de que yo no haya sido el autor intelectual, si apoyé, pues claramente que voy a tener una responsabilidad. La distinción entre cómplice e instigador se basa en el grado de intervención. El cómplice actúa de manera auxiliar, mientras que el instigador influye a la voluntad del autor. Digamos que, ¿cuáles son las dificultades en este proceso de aprendizaje? Entonces, uno, que puede haber confusión entre autoría y participación. Entonces, por ejemplo, una de las dificultades es la delimitación entre autoría y participación. A veces es complejo eh, identificar si una persona fue autor directo o si fue un cómplice, especialmente en delitos o cuando son, por ejemplo, cometidos en grupo. Lo que hablaba de la ventana. Puede ser, no necesariamente el que está sacando las cosas por la ventana es el autor intelectual. Entonces ahí tocaría entrar a revisar qué papel jugó cada uno para sí mismo pues validar su responsabilidad. Determinación de grado de responsabilidad. El grado de responsabilidad puede variar dependiendo de si una persona es autora directa, inmediata, cómplice, instigadora, bueno, la que acaba de mencionar. Dificultades en cálculos de la pena. Entonces existen dificultades adicionales cuando se trata de reducción de pena para cómplices o encubridores, ya que estos participan en el hecho, pero en menor medida, lo que genera discusiones sobre la proporcionalidad de la pena y la relación en el grado de culpabilidad. Dispositivos amplificadores de tipo penal. En el Código Penal colombiano, los dispositivos amplificadores de tipo penal relacionados con la autoría y participación permiten que se atribuya responsabilidad no solo a quienes realizan directamente la acción delictiva, sino también a quienes contribuyen a la ejecución. De alguna manera, eh, el proceso de aprendizaje puede resultar desafiante cuando las pruebas no son claras o pues digamos, para validar el tema de la culpabilidad. Entonces, con respecto a los tres casos que están en la rúbrica de actividades, entonces en el caso 1, donde Nazario mata a su papá para heredar la herencia, entonces digamos el tipo de autoría aplicable. En este caso, Nazario se enfrenta a una autoría directa o material, ya que él ejecutó, pues, o sea, mató a su padre porque quería pues la herencia. Sustento jurídico. Nazario actuó de forma directa realizando el acto de privar de la vida a su padre. La figura de autoría directa se aplica cuando el sujeto ejecuta personalmente el núcleo del delito, en este caso la muerte de su víctima, que era su papá, con el fin de pues adueñarse de su fortuna. Esto se configura como un homicidio en el que se observa la intención directa de matar y un motivo económico, pues que en este caso pues es la herencia. Norma aplicable. Entonces, en el artículo 103 del Código Penal se define el autor directo como aquel que realiza el delito, quien tiene la posesión, el hecho típico. Y en este caso, Nazario no es autor mediato ni partícipe, sino que es el autor material del delito, ya que pues, fue quien lo planeó y lo ejecutó. En el caso 2, Gervasio y el intento de robo de la cartera. Pues quería robarse la billetera. Entonces, el dispositivo amplificador, entonces en este caso Gervasio se encuentra en el contexto de tentativa de hurto. Según el artículo 28 del Código Penal colombiano, el delito de hurto es punible incluso cuando no se consuma, siempre que el sujeto haya realizado actos inmediatos y directos hacia su cometido. Sustento jurídico, aunque no logró sustraer la billetera, Gervasio estaba en plena ejecución del delito cuando fue sorprendido. Por lo tanto, está penalmente sujeto a la tentativa de hurto que se configura cuando la persona realiza actos materiales destinados a la consumación del delito para, pues, finalmente finalizar. En este caso, pues no pudo.
Y la normativa aplicable, entonces, artículo 28 del Código Penal relacionado con los delitos en grave tentativa, donde el autor realiza actos que aún no logran la consumación del delito. Artículo 240 del Código Penal trata sobre el hurto y sus modalidades, especificando que el delito se comete cuando se realiza la acción de apoderarse de una cosa ajena de manera ilícita. Y en el caso 3, entonces tenemos a Cleóbulo y la tentativa de hurto del vehículo. Entonces, en este caso, pues no lo pudo hacer porque pues el vigilante, pues digamos que se percató, pero él se estaba haciendo pasar como el dueño del vehículo. Tipo de tentativa aplicable. En este caso, Cleóbulo se encuentra frente a una tentativa de hurto de vehículo. La tentativa se configura cuando una persona realiza actos inmediatamente dirigidos a la consumación del delito. En este caso, pues no lo puedo hacer porque pues el vigilante, digamos que lo atrapó. Sustento jurídico, Cleóbulo estaba en el proceso de apoderarse del bien ajeno, concretamente del vehículo, cuando fue impedido por el vigilante. No alcanzó a completar el robo. La tentativa de hurto en este contexto se da porque Cleóbulo ya había iniciado los actos para la consumación del delito, por ejemplo, haciéndose pasar por el dueño del vehículo y movilizándolo, pues en ese caso menos mal estaba el vigilante que se percató y no dejó pues que se lo llevara. Normativa aplicable, artículo 28 del Código Penal establece que si el autor ha realizado actos inmediatos para la consumación del delito, pero no lo ha logrado, se configura tentativa. Y artículo 239 del Código Penal, relacionado con el hurto de vehículos, establece que la tentativa de hurto de vehículos es punible y debe considerarse como una forma agravada si el delito se intenta realizar de manera organizada o con violencia. En este caso, pues fue con violencia porque se hizo pasar por el dueño y ya lo llevaba en movimiento, es decir, que tuvo que haber aplicado violencia para poderlo prender o para abrirle las puertas, imagínense. Listo, aquí está la bibliografía. Muchas gracias por el espacio y nos vemos en una próxima oportunidad.